Hay más información en la Crónica Central y nos posicionamos en una realidad vinculada a la salud pública sumamente preocupante. Tiene que ver con el incremento notable con respecto a las infecciones y a las enfermedades de transmisión sexual. Hemos invitado a una eminencia en este tema, al médico infectólogo Miguel Díaz. Gracias por acompañarnos, doctor. 40 años en el Rawson, la experiencia, bueno, es impresionante y me imagino, o no me imagino, sinceramente, lo que se ve en estos espacios con respecto a esta problemática tan fuerte que afecta a millones de personas, lamentablemente, y bueno, la Argentina no es la excepción. Por supuesto, bueno, el Rawson ha sido uno de los hospitales que se puso al hombro esto de la pandemia de VIH-Sida en Córdoba, de manera que la experiencia que tiene el hospital en este sentido es muy grande, ¿no? Y sí, estamos asistiendo. Ya no estoy en el hospital, pero desde la práctica clínica diaria uno ve un incremento de las infecciones de transmisión sexual y también que se mantienen las tasas elevadas de VIH, de infección por VIH en la consulta. Entonces, evidentemente están fallando los mecanismos preventivos, ¿no? ¿Qué pasa con la gonorrea? ¿Qué pasa con la sífilis? ¿Qué pasa con la clamidia? También ha subido. Sí, son infecciones de transmisión sexual. Que básicamente se transmiten entre personas y personas. Hay desde la pandemia un incremento de estas infecciones de transmisión sexual y fundamentalmente la sífilis trae aparejado la posibilidad de una sífilis congénita, es decir, la transmisión de la mamá infectada al hijo. Y la sífilis congénita es un parámetro muy importante sanitario para medir una realidad sanitaria en el país. Y esto está lejos de llegar a los niveles que sugiere la Organización Mundial de la Salud, por ejemplo, y otras entidades internacionales de salud. Entonces, yo repito esto, la prevención en esto es fundamental. Son enfermedades que se tratan fácilmente, con muy poco costo, pero la enfermedad en sí tiene un costo para las personas y las consecuencias son importantes, ¿no? Doctor, usted habla de la enfermedad, pero ¿qué pasa con aquellos que tienen este tipo de infecciones, enfermedades y ni lo saben? Bueno, hay un esquema que se usa mucho, que es esto de las personas en medicina, ¿no? Es decir, estas personas que no saben que tienen la enfermedad y transmiten a otras. Bueno, para esto es muy importante sensibilizar a la población, sensibilizar a los equipos asistenciales también para la búsqueda de síntomas, aunque por ahí no los tienen, pero buscar ante situaciones de riesgo, buscar hacer análisis y promover la realización de análisis a fin de detectar estas enfermedades, ¿no? Y por otra parte, la promoción de la prevención es muy importante y en esto el preservativo es un tema muy importante porque ha demostrado que reduce casi al 100% la posibilidad de transmitir enfermedades de transmisión sexual y el VIH también. Doctor, ¿y qué pasa con el preservativo? Parece palabra prohibitiva para los adolescentes y jóvenes. Tal vez los que somos del 70, del 80 tenemos otra conciencia o tal vez se me viene a la mente ciertas campañas, cierta concientización. Hoy no veo ninguna. Y reitero, me da la sensación de que el preservativo, con todo lo que implica su uso, no existe en la juventud. Yo creo que cuando se mezcla política partidaria con cuestiones sanitarias, no deja de ser el sanitarismo una política también, pero cuando se tiñe de política partidaria y de pensamientos medios esotéricos, creo que se hace mucho daño a la población. La promoción del uso del preservativo es una responsabilidad del Estado, la promoción de la salud es una responsabilidad del Estado y creo que en este caso, digamos, uno analiza los números. Normalmente Argentina compraba, el Ministerio de Salud de la Nación compraba más de 70 millones de preservativos por año para distribuir en todo el país. 70 millones. 70 millones o más. El año pasado compró 4 millones de preservativos, es decir, la diferencia es abismal. O sea, nada, de 74. Nada. Y este año ha comprado 4 millones. Por otra parte, la disminución de los presupuestos, el achicamiento de la Dirección Nacional de Asistencia para el VIH, SIDA y las ITS, hepatitis virales y tuberculosis, no solamente disminuyó el presupuesto, sino que ha disminuido la cantidad de personal que trabaja allí. Entonces, creo que esta responsabilidad del Estado, evidentemente, en esta gestión no se está viendo, ¿no? Y ahora, es una cosa grave. Uno piensa, bueno, el Estado que ahorra, que recorta, que plantea ajustes sin ningún sentido.
pero qué mejor inversión es la prevención, porque después esa gente se enferma y requiere otro tipo de asistencia que tal vez es más cara. Es mucho más cara y pensar, o sea, cuando el pensamiento en salud, digamos, pasa por lo económico, en realidad nos equivocamos. El pensamiento en salud pasa por lo preventivo y una persona en un hospital, en un centro asistencial, demuestra el fracaso del sistema de salud en cuanto a la prevención. Es decir, una persona no debería llegar a un centro asistencial, a un centro de salud, con una infección de transmisión sexual, con cualquier infección, porque son prevenibles. Cuando no se previene, falló el Estado. Y eso es mucho más caro que el ahorro de plata o el ahorro erróneo de plata en estos programas, ¿no? Doctor, ante esta desidia en todos los frentes, ¿por dónde se arranca? En la casa, en el colegio, promoviendo la ESI, exigiendo a los estados, o un poco de todo. Creo que es un poco de todo. La ESI hace años que se debería haber implementado en la Argentina, no está implementada todavía se sigue discutiendo manuales o procedimientos o pautas que se dan en algunos lugares con respecto a la prevención de las enfermedades. Vuelvo a esto, se tiñe de lo político y creo que esto es importante mantenerlo. El Estado tiene una responsabilidad innegable porque está desprotegiendo a las personas en esto de la prevención y la asistencia, y creo que en casa también. Hablar de esto en casa, promover los cuidados, el sexo responsable, hablar de sexualidad es muy importante porque previene no solamente ITS, sino un montón de otras cosas, ¿no? Doctor, pensaba, ¿no?, el que plantea usted, sexo responsable. Bueno, el preservativo se escucha muy poco. ¿Qué pasa con el uso de la píldora del día después, ¿no? Porque muchas veces hay preocupación por el embarazo no deseado y se olvidan de las enfermedades. Bueno, ¿por qué hay tanta ignorancia con respecto a todo este panorama? Y yo creo que falta promoción, ¿no? Falta Bien. promoción, falta sensibilización, pero también tiene que ver con la disminución en los últimos años, en los últimos 2 años, de los elementos para, por ejemplo, ejercer sexo responsable, para la procreación responsable, para la salud sexual y reproductiva. Ha disminuido muchísimo la entrega en los distintos programas del país de medicamentos, de la píldora del día después, bueno, en fin, todas estas cuestiones que son muy importantes y siguen siendo preventivas, responsabilidad del Estado, ¿no? Doctor, haciendo prevención, promoción y el servicio, ¿no?, para aquellos que nos están viendo, la importancia de usar bien el preservativo. Por supuesto, el preservativo se debe usar desde el inicio de la relación sexual. El inicio de la relación sexual es apenas las personas están en contacto físico y debe ser retirado una vez terminó la relación sexual en el hombre y en la mujer también. Recordemos que hay preservativo femenino también que hace 3 o 4 años se compró, se distribuyó y por supuesto este año también con estos pensamientos raros no se está distribuyendo. Entonces el preservativo debe ser usado correctamente en toda la relación sexual. Muchas veces se piensa o se espera que sea el hombre que se cuide en una relación sexual. En realidad son las dos personas, recordemos que no solamente hay sexo entre hombres con mujeres, sino hay sexo entre mujeres y sexo entre hombres también. Por lo tanto, digamos, los cuidados y la prevención deben ser en la pareja, trátese de una pareja cis o una pareja trans o la pareja transgénero, lo que sea. La prevención es muy importante y cuidar a la otra persona también es muy importante. Doctor, por último, hablamos del Gobierno Nacional. ¿Cómo ve las acciones desde las distintas áreas, tanto municipales como provinciales, con respecto a esta promoción, con respecto a esta prevención? Bueno, es muy buena la pregunta porque volvemos al principio y todas estas, yo digo, el Rawson ha sido el hospital de referencia en todo esto, pero en realidad todas estas enfermedades hoy deberían asistirse en el primer nivel de atención. No son patrimonio del Hospital Rawson. Solamente un 5% de estas enfermedades por alguna situación deberían llegar al Hospital Rawson. El 95% debería atenderse en los centros de atención periférica. O sea, dispensarios, por ejemplo. Dispensarios, primer nivel de atención, hospitales zonales, en fin. Y llegar la atención a toda la provincia, es decir, una red, existe la red provincial de infección de transmisión sexual, que la fundamos hace muchísimos años y que precisamente lo que promueve es esto, que toda la provincia de Córdoba
la persona afectada tenga la misma asistencia que en la ciudad. Esto se debe descentralizar, se debe municipalizar todo esto, porque, insisto, son enfermedades del primer nivel de atención. Y por otra parte, también es muy importante que los equipos de salud se formen en esto, es decir, que es un conjunto de cosas que habría que hacer. Creo que, a pesar de todo, el programa de VIH de Córdoba, que tiene presupuesto propio, ha hecho frente a todo esto de una manera muy buena, creo yo. Ha comprado preservativos, ha comprado medicación también, porque esto no es solamente preservativos, sino medicación, de manera que creo que en Córdoba estamos en una situación distinta, pero porque tiene el programa desde hace muchos años presupuesto propio, ¿no? Una parte del presupuesto provincial es cosa, pero estas acciones deben ser regionales, no es solamente Córdoba, no es solamente la capital, sino es todo el país en su conjunto que debiera el Estado Nacional llevar políticas claras y efectivas para esto, ¿no? Doctor, muchísimas gracias. Ha sido una charla súper necesaria. Bueno. Siempre hacen falta, ¿no?, este tipo de conversaciones y difundir, ¿no?, generar conciencia militar, el cuidarse uno, ¿no?, cuidar el cuerpo. Por supuesto. Bueno, yo les agradezco a ustedes y creo que esta tarea de ustedes de promover y facilitar esto es muy importante y bueno, creo que en estos tiempos nada mejor que esto, ¿no? Muchas gracias. Muy amable, gracias por su tiempo. El doctor Miguel Díaz, eminencia de la infectología, promoviendo buenos hábitos con respecto a la sexualidad y hablando de una realidad sumamente preocupante que es el incremento, el crecimiento notable de las enfermedades y de las infecciones de transmisión sexual. Nos vamos al corte y ya venimos.